El sistema decimal de Mine. Fran, por favor ve al taller y que escoges a 3 sacerdotes grises. Luego convoca a todos mis asistentes excepto a Wilma. ¿Qué vas a hacer, hermana Mine? Revisaré la lista que me dio el sumo sacerdote y pensaré en cómo clasificar los libros. Al entrar en la sala de libros, Fran abrió un camino hacia un escritorio. Me sentó, colocó las 2 tablas que el sumo sacerdote nos prestó frente a mí y luego se fue rápidamente para obtener nuestra ayuda. Después de despedirlo, comencé a revisar la lista en solitario. La lista estaba escrita con letras pequeñas y compactas que dejaban en claro que al escritor solo le importaba si podía leerlas, a nadie más. Veamos aquí. El sumo sacerdote trajo boa, ¿qué? Hay tantos. El sumo sacerdote había traído consigo una enorme cantidad de libros, la mitad de los libros encadenados y más documentos de los que cabían en un estante en una de las estanterías. ¿Quién es el sumo sacerdote? Todo lo que sabía con certeza era que era asombrosamente rico. Dijo que en el pasado ingresó a la iglesia debido a ciertas circunstancias, pero me imagino que su familia definitivamente estaba en el escalón más alto. Si no fuera por eso, no podría haber traído 5 libros con él al templo, cuando cada uno valía múltiples monedas de oro grandes. Hasta donde yo sabía, los libros con cubiertas de cuero duro, decoración dorada y piedras preciosas que encajaban en ellos no eran normalmente algo que alguien acabara de poseer. Eran tesoros familiares y cosas por el estilo. Sin embargo, el sumo sacerdote había traído a 5 de ellos al templo como sus pertenencias personales, y los había abierto para que cualquiera en el templo los leyera. Eso solo fue suficiente para que mi opinión del sumo sacerdote se disparara por las nubes. Es una buena persona, no creo que muchos otros hagan esto. Mi plan era hacer categorías aproximadas y luego organizar los estantes en función de cuántos documentos de cada categoría existían, pero me encontré con un muro repentino. ¿Cómo debo clasificar los libros relacionados con la magia? Desafortunadamente, la versión japonesa del sistema decimal Dewey no tenía una sección para la magia. Pero el sumo sacerdote tenía más documentos relacionados con la magia que cualquier otro, tal vez debido a que era un campo en el que solo los nobles estaban involucrados o tal vez porque lo necesitaban para la investigación. Traté de escribir las categorías utilizadas en el sistema de clasificación japonés. 0 obras generales. 1 filosofía. 2 historia. 3 ciencias sociales. 4 ciencias naturales. 5 tecnología. 6 industria. 7 arte. 8 idioma. 9 literatura. Teniendo en cuenta que la magia implicaba hacer herramientas mágicas, probablemente caería en la tecnología. O tal vez sería mejor tratarlo como matemáticas o ciencias naturales. Fue difícil introducir un sistema decimal en un mundo donde la vida era muy diferente. De todos modos, lo pensaré después de echar un vistazo más de cerca a los documentos. Estoy segura de que será más claro una vez que vea cómo son. No pude evitar sonreír mientras miraba todos los documentos esparcidos por el suelo. Porque quiero decir, estamos hablando de magia. ¿Cómo podría mi corazón no latir rápido ante el simple pensamiento de lo que está escrito en estos rollos? Todo lo que no sea mágico podría clasificarse normalmente, así que una vez que todos llegaran aquí, primero apilaríamos los documentos para despejar el piso. Luego marcaría los estantes con clasificaciones y escanearía cada documento individualmente, colocándolo en el estante que me pareciera mejor. Lo ideal sería terminarlo para el final de hoy, lo que me permitiría pasar los días siguientes grabándolos en un catálogo y creando números de clasificación más precisos. El segundo nivel de clasificación probablemente necesitaría ser modificado significativamente para ser utilizable aquí. ¡Caray! ¿Qué pasó aquí? Escuché un grito familiar y me volteé para ver a Delia en la puerta, sus ojos se abrieron con ira. Era su trabajo mantener mi habitación limpia, por lo que, naturalmente, un desastre como este la haría enloquecer. Detrás de ella estaban mis otros asistentes y 3 sacerdotes grises, todos los cuales parecían aturdidos por el estado de la sala de libros. «Santa Vaca», murmuró Gil.
No sé quién hizo esto, pero supongo que quieren que la hermana Mine me mate. Hill sabía cuánto amaba los libros, y su observación hizo que Fran apretara una mano contra su estómago. ¿Qué pasa, Fran? ¿Te duele el estómago? De alguna manera, cuando pienso en el futuro del culpable. No esperaba que Fran estuviera tan preocupado por el culpable que se sintiera enfermo. Puse una mano en mi mejilla e incliné mi cabeza. Quizás debería cancelar el Festival Sangriento, entonces. Pensé que sería una oportunidad perfecta para mostrar mi firme columna vertebral como maestro y elevar la moral de mis aliados, pero si insistes. ¿Qué, hermana Mine? Un festival sangriento no va a animar a nadie. Vas a asustar a todos. Mis asistentes y los sacerdotes grises detrás de ellos palidecieron y colectivamente dieron un paso atrás temeroso. Solo Fran caminó hacia mí, se arrodilló y tomó mis manos para comenzar su súplica. Te lo ruego, cancélalo. Ya has demostrado la firmeza de tu columna vertebral, hermana Mine. ¿Eso crees? En ese caso, cancelaré el Festival Sangriento. Podemos concentrarnos en limpiar hoy. Fran me rogó que parara con una mirada tan seria que decidí cancelarlo después de todo. De todos modos, limpiar la sala de libros sería mucho más divertido que un festival sangriento. En primer lugar, tengan cuidado de no pisar ningún documento. Separe los documentos de pergamino de los documentos de la pizarra y apílelos en este escritorio. Comience recogiéndolos de una manera que forme un camino hacia las estanterías de libros. Todos respondieron entendido, a lo que asentí y continué con mi explicación. Fran y yo organizaremos los documentos reunidos. Alinéelos en el estante de acuerdo con la clasificación dada. El estante superior de la estantería izquierda será 0. El segundo estante y el inferior se mantendrá abierto. La estantería derecha será 2 en la parte superior y 3 debajo de esa. Los documentos fuera de esas clasificaciones se organizarán en último lugar. Puede alinear los documentos en el orden que desee, solo asegúrese de no mezclar su número de clasificación. Fran se sentó a mi lado mientras los demás se iban a recoger los documentos al suelo. Parpadeó confundido, después de haber recibido un trabajo diferente al de todos los demás. Hermana Mine, ¿qué es exactamente este sistema de clasificación? Mira. Este es el gráfico del sistema decimal de Mine. Echa un vistazo a esto y decide qué documento coincide con qué número. Puedes preguntarme si no estás seguro, te ayudaré. Le entregué mi díptico a Fran mientras le explicaba cómo funcionaba. Mientras tanto, el pergamino y los tableros estaban apilados sobre el escritorio. Fran y yo los miramos y los organizamos según el nivel más básico de clasificación en el que encajan. Rosina, una vez que hayas hecho un camino hacia la estantería izquierda, coloca estos documentos en el estante número 1. Entendido, hermana Mine. Lo esperaba, pero muchos de los documentos de la Iglesia eran sobre filosofía. También había mucho sobre historia y ciencias sociales. Mis ojos fueron particularmente atraídos al documento que enumera las cosechas totales de las ciudades agrícolas, junto con la cantidad de la cosecha que la Iglesia tomó. Pero todos eran viejos y no pude encontrar nada más reciente. Además, no pude encontrar documentos sobre lenguaje o literatura. Ni uno solo. Delia, gritó Rosina, hay pergaminos dentro de ese pergamino. Ten cuidado. Caray. No te interpongas en mi pergamino estúpido y enróllalo. Gritó Delia al pergamino mientras desenrollaba el pergamino, parcialmente por vergüenza. Rosina se rió y recogió los trozos de pergamino que terminaron esparcidos por el suelo. Todos los pergaminos se colocaron en la misma ubicación, por lo que no los clasificamos a pesar de mirar su contenido. Finalmente pudimos ver el piso nuevamente una vez que se levantaron los pergaminos. Hill, por favor dale estos documentos al sacerdote cerca de la estantería 2. Los documentos que habían sido esparcidos en el piso no eran libros y no tenían un tamaño uniforme. Vi a un sacerdote gris pelear con un pergamino que se caía y concluí que sería bueno tener un archivador o algo, así para todos. Ni siquiera teníamos sujetalibros. Tal vez debería pedirle a Johan que haga un poco. ¿Hermana Mine? Oh, no es nada. Rosina, por favor dale estas tablas a ese sacerdote gris.
dile que puede empujar el pergamino con ellos. La sala de libros todavía parecía un desastre, pero los valiosos libros dentro de un estante cerrado que solo podían abrirse con una llave del sumo obispo, sumo sacerdote, no habían sido tocados, y los libros encadenados no habían sido dañados ni rayados. El sacerdote azul que hizo esto realmente acababa de dispersar los documentos por mezquindad. Las dos estanterías vacías y el piso cubierto hacían parecer que se había dispersado una gran cantidad de documentos. Pero una vez que se enrollaron los rollos y se apilaron los documentos, en realidad no había tantos. Fran y yo no teníamos muchas tablas y trozos de pergamino para clasificar. ¿Supongo que eso es todo? Terminamos de organizar todo el pergamino y los tableros tan rápido que no pude evitar inclinar la cabeza con sorpresa. Sí, confirmó Fran. Eso no tardó tanto como esperaba. Su sistema de clasificación fue muy eficiente. Simplemente los organizamos según el primer nivel de clasificación. Tengo la intención de hacer subdivisiones más precisas para que los documentos específicos sean más fáciles de encontrar. Sin duda será difícil diseñar números de clasificación de precisión para estos documentos, pero valdrá la pena hacerlo. Fran se puso de pie, sonriendo aliviado, así que yo también me puse de pie y miré a mi alrededor. Todos los documentos que habían estado en el piso ahora estaban almacenados en estantes. Pero los estantes que había reservado para los documentos del sumo sacerdote estaban vacíos. No había encontrado ninguno de sus documentos relacionados con la magia a pesar de que todo había sido recogido. «Hermana Mine, ¿pasa algo?» La voz de Fran me devolvió a la realidad y vi a los sacerdotes grises alineados por mis asistentes, esperando nuevas órdenes. Parecía que no podían irse hasta que les dijera que lo hicieran, a pesar de que su trabajo aquí estaba hecho. La sala de libros ha sido limpiada gracias a sus esfuerzos. Muchas gracias a todos. Le agradezco mucho su ayuda. Fran tuvo que devolver la llave de la sala de libros al sumo sacerdote, así que la seguí. Quería preguntarle sobre los documentos mágicos. Necesito devolver la lista que me dio, y tengo una pregunta que hacerle. ¿Cuál podría ser esa pregunta? No pude encontrar ninguno de los documentos registrados en la lista. Tal vez están almacenados en otro lugar, pero si no, esto podría ser un gran problema. Fran palideció. Si alguien hubiera robado todos los documentos relacionados con la magia, me tratarían con la mayor sospecha dado que limpié la sala de libros. El hecho de que ninguno de los valiosos libros hubiera sido robado me hizo pensar que los documentos probablemente eran seguros, pero más vale prevenir que curar. Preferiría no verte la cara más de una vez al día, ya sabes. El sumo sacerdote hizo una mueca evidente en el momento en que entré en su habitación. No es que quiera verte a ti tampoco, protesté por dentro mientras le agradecía la lista con una sonrisa. Sumo sacerdote, gracias por prestarme la lista. ¿Terminaste de organizar la sala de libros? Eso fue más rápido de lo que esperaba, murmuró el sumo sacerdote. ¿Pero qué esperaba él? De ninguna manera dejaría que documentos preciosos se pudrieran en el suelo. Terminé el primer nivel de clasificación. Comenzaré a trabajar en el segundo y tercer nivel en los próximos días. Por cierto, no pude encontrar los documentos en su lista. Si los está almacenando en algún lugar usted mismo, está bien, pero pensé que debería informar esto en caso de que los perdieran o los robaran. Eso es de esperar, ya que esos documentos están en mi habitación. Pero lo más importante, Mine. ¿Cómo sabías que solo los documentos enumerados aquí faltaban en esa montaña de documentos? Preparé un número de clasificación para ellos, pero el estante para ellos terminó vacío. Estábamos hablando de documentos reales sobre magia, a diferencia de todo lo que había visto antes en mis días como Urano. Cualquiera que esté entusiasmado con la magia se daría cuenta de que no estaban allí. Sin mencionar que el sumo sacerdote dijo que había una montaña de documentos en la sala de libros, pero estaba tan acostumbrado a las bibliotecas de la Tierra que la sala de libros me pareció francamente escasa. ¿Qué quieres decir con número de clasificación? Esos son parte del sistema decimal de Mine. Están acostumbrados a organizar libros y documentos. Saqué mi díptico, que todavía tenía la tabla que dibujé para mostrar a Fran. No estaba seguro de si debía clasificar los documentos mágicos bajo tecnología o ciencias naturales,
Y finalmente decidí esperar hasta que los hubiera leído. Oh, este es un sistema bastante interesante. ¿Lo pensaste tú misma? El sumo sacerdote entrecerró los ojos y me miró con recelo. Honestamente, su sospecha estaba justificada. De ninguna manera podría pensar en algo tan maravilloso como esto. No, basé esto en el sistema decimal japonés, que a su vez se basó en el sistema decimal Dewey creado por Melville Dewey. Yo lo llamo el sistema decimal de Mine. ¿Melville Dewey? ¿Quién es ese y de dónde es él? Nunca he oído hablar de él. Murió hace mucho tiempo y nunca lo conocí yo misma. Pero más importante, ¿en qué crees que debería clasificarse la magia? Señalé el díptico y le pregunté al sumo sacerdote sobre qué número clasificar la magia. En realidad se tomó la pregunta muy en serio y comenzó a pensar mucho mientras murmuraba cosas como el aspecto fundamental de la magia es y no, pero cuando se trata de herramientas mágicas, uno no puede olvidar eso. Esperé ansiosamente su respuesta y después de esperar un poco, el sumo sacerdote volvió repentinamente a la realidad. Él tosió y sacudió la cabeza. Solo puedo decir que depende del documento, y en cualquier caso, no es algo de lo que deba preocuparte. ¿Por qué no? No puedo organizarlos sin darles un número de clasificación. El sumo sacerdote miró lentamente alrededor de la habitación, luego colocó la herramienta mágica de bloqueo de sonido frente a mí. Lo agarré y esperé a que continuara. Solo los nobles ejercen magia. Como los sacerdotes azules aquí no se han graduado de la Academia Real, los documentos no son para sus ojos. No tengo intención de almacenarlos en la sala de libros. En resumen, los documentos apilados en su habitación oculta sin duda se centraron en la magia. Eso tenía sentido, pero también parecía extraño. El sumo sacerdote lo había hecho sonar por completo como si los sacerdotes azules no fueran nobles. ¿Solo los nobles ejercen magia? ¿Pero no son los sacerdotes azules nobles? No exactamente, no. Los sacerdotes azules tienen la sangre de la nobleza y poseen maná. Pero solo aquellos que se gradúan de la Academia Real son aceptados como nobles dentro de la sociedad noble. ¿Qué? Pero dijiste que un grupo de sacerdotes azules y doncellas volvieron a la sociedad noble. Tal vez fueron enviados a la Academia Real después de ser llevados de regreso. Aunque según lo que había escuchado sobre los sacerdotes grises en el orfanato, algunos de sus antiguos maestros habían sido sacerdotes adultos y doncellas. La Academia Real permitió temporalmente que fueran admitidos debido a lo necesario que era reemplazar la enorme cantidad de nobles muertos durante la purga. Esto permitió mantener el status quo. Dada la influencia de sus familias, los sacerdotes azules pueden parecer idénticos a los nobles a pesar de no asistir a la Academia Real, pero eso no es del todo correcto. Había pensado que cualquiera con sangre noble sería un noble, basado tanto en mi conocimiento histórico de la nobleza como en la forma en que los sacerdotes azules se comportaban. Pero como uno tenía que graduarse de la Academia Real para ser noble, no todos los sacerdotes azules eran nobles. ¿No puedes ser noble si no te gradúas? Eso parece bastante duro. No estaría de acuerdo. Los nobles ejercen el enorme poder del maná. Uno tan ignorante que no puede controlar su maná, usarlo adecuadamente o hacer herramientas mágicas difícilmente puede considerarse un noble. Es así de simple. Y es por eso que no importa cuánto ruegue o suplique, no puedo mostrarle los documentos. Tampoco me gustaría. Ese es el final de esto. Terminó su explicación que dejó en claro que no aceptaría un no por respuesta. Parecía que el sumo sacerdote sabía todo el tiempo que realmente había estado esperando que me los mostrara. Sumo sacerdote. Mi respuesta no cambiará. Regrese a sus aposentos de inmediato, ordenó con una mirada fría. Dejé caer mis hombros y salí de la habitación. TCH. Quería ver esos documentos mágicos. El sumo sacerdote es solo un gran malvado. Cuando volví a mis habitaciones, Tully y Lutz estaban allí, probablemente habiendo terminado el trabajo. Me esperaban en el pasillo del primer piso. Tully, Lutz. Gracias por esperar.
Me senté en una de las sillas con ellos, y después de ver a Delia ir a la cocina a preparar el té, continué. ¿Terminaron los libros? Solo alrededor de la mitad mía. Esos niños del orfanato ni siquiera han sostenido una aguja antes, dijo Lutz, a lo que Tully asintió con fuerza. No está bromeando. No podía creer que ninguno de ellos hubiera usado una aguja antes. Lo que es malo, porque no podrán arreglar su ropa si se rompen. ¿Debería enseñarles también a coser? Los que trabajaban en el taller usaban la misma ropa de segunda mano que usaban los niños cuando iban al bosque. No era raro que se rasgaran las mangas y los dobladillos. Pero como no sabían coser, no tenían forma de arreglar su ropa, a diferencia de los niños de la ciudad baja. No era lo suficientemente buena para coser, así que solo había estado pensando en usar su ropa desordenada como trapos y comprar nuevos pares. Prepararé kits de costura si estás dispuesto a enseñar, Tully. No se me permite trabajar aquí y no soy buena cosiendo de todos modos, así que... Es verdad. Definitivamente no mejorarían si les enseñaras. Creo que incluso enseñarles a coser los puños de sus mangas marcaría la diferencia, así que está bien. Esos kits de costura serían geniales. Probablemente fue difícil para Tully creer que alguien podría crecer sin aprender a cocinar o coser. Parecía una profesora de cocina preocupada por sus alumnos. Los niños del orfanato pueden hacer su propia sopa gracias a que tú y ella les enseñaron, Tully, y ahora estás pasando a clases de costura. Tal vez deberías haber sido maestra, Tully. ¿Quieres que les enseñe o no? Tully hizo un puchero al ser llamada maestra, luego bajó los ojos. Pero ellos saben leer, un poco. Estaban leyendo algunos al hacer los libros. No esperaba que los niños huérfanos supieran leer. Han estado jugando con el set de Karuta que hice para ellos. Deberías jugar con ellos alguna vez, Tully. El Karuta parecía estar enseñando a los niños a leer de manera efectiva. Como había puesto todas las palabras de Karuta en la Biblia de los niños, fue más fácil para ellos leer. Pero no sería tan fácil de leer para alguien que no está en el templo. Quería mostrarle uno a Beno y ver qué pensaba. Lutz, ¿tienes un libro listo para darle a Beno? Sí, tengo suficiente para todos los que nos ayudaron. Lutz levantó con orgullo 4 libros encuadernados. Yay, gracias. Vamos a entregar uno a Beno mañana. Sí. Básicamente podríamos entrar a la tienda de Beno cuando quisiéramos, e incluso si él no estuviera allí podríamos darle los libros a Mark. Pero para reunirme con el sumo sacerdote correctamente, primero tuve que escribir una carta solicitando una reunión. Tengo que escribir otra carta, ¿eh? Tratar con los nobles seguramente suena como un dolor en el cuello.